Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. El día de hoy vamos a hablar de el ciclo de la vida familiar de Adelina Gimeno Collado, de su libro La familia, el desafío de la diversidad. Así que empecemos. Qué pena si el camino fuese de muchísimas leguas y siempre se repitieran los mismos pueblos, las mismas ventas, los mismos rebaños, las mismas recuas. Qué pena que sea todo siempre, siempre de la misma manera. León Felipe. Esta dimensión de análisis del ciclo de la vida familiar pretende centrarse en la perspectiva histórica con el objeto de rastrear aquellos acontecimientos del pasado que hayan contribuido al sentido que la vida familiar tiene en el presente. En este análisis diferenciaremos tres apartados. El primero, referido al tiempo y su relación con los sucesos que pueden afectar a la familia. En segundo lugar, analizaremos las etapas normativas y no normativas del proceso del desarrollo familiar y finalmente abordaremos el significado del legado familiar respecto al nuevo sistema en desarrollo. 1. El tiempo y los sucesos. Este nivel de análisis requiere, en primer lugar, una descripción cronológica de los sucesos que ha experimentado la familia desde la primera generación. A partir de una descripción objetiva, se valora el significado atribuido y el impacto de estos sucesos han tenido en la vida familiar a corto, medio y largo plazo. Desde la perspectiva en la que nos enmarcamos, nos interesa además conocer la influencia de los posibles factores generados y generadores de cambio a lo largo de la evolución del sistema familiar, así como también de aquellos factores que se han opuesto al cambio. Téngase además en cuenta que los sucesos no se comprenden plenamente si no se está haciendo referencia al contexto próximo o incluso al contexto cultural en el que se enmarcan. El tiempo. Desde una perspectiva evolutiva, como lo pretende nuestro trabajo, resulta imposible eludir la dimensión temporal, pues si bien consideramos que la realización familiar se logra en cada momento actual, el pasado y el futuro se muestran siempre en el presente configurando cada aquí y ahora. La realidad presente se comprende si estudiamos hoy sus dimensiones estructurales e interactivas, pero también si tenemos en cuenta la historia de la vida familiar, esa experiencia compartida con la que estamos vinculados y que da sentido y significado a la realidad que constituye la familia. Sucede también que si el pasado no se transmite de modo consciente, son muchas las pautas de comportamiento, valores, conflictos y estrategias de afrontamiento que se mantienen como herencia implícita de un pasado más o menos lejano, sin que la familia actual haya decidido asumirlos de manera consciente y voluntaria, pero que condicionan en gran manera sus pautas de comportamiento. El futuro también da significado al presente, es decir, aquellos proyectos que la familia pretende realizar y que hacen de ella un sistema autoorganizado y propositivo, configuran también la experiencia actual. La ilusión por ver crecer a los hijos puede mantener a la familia unida e ilusionada en el trabajo y el ahorro, ignorando el aquí y pasando por alto la precariedad del ahora. No todas las familias viven igual la perspectiva temporal. Hay familias centradas en el pasado, donde todas las decisiones se toman en base a la tradición. Por ejemplo, mi padre lo hubiera hecho así. A tu madre no le gustaría. Otras familias viven centradas en el presente y hay familias que relegan el presente, porque es el logro de un proyecto planteado lo que les da sentido, significado y satisfacción. Hablan de cuándo construyamos la casa, cuándo acabe la carrera, cuándo seamos ricos. Tampoco el tiempo fluye con la misma velocidad en todas las familias ni en todas las etapas de su historia, sino que hay periodos con ritmos rápidos y otros lentos. El nacimiento del primer hijo, por ejemplo, suele marcar un periodo más rápido que la salida del hogar del último hijo. Sucesos de la vida familiar. La psicología del desarrollo familiar trata de buscar los parámetros, causas y factores que van configurando el cambio en la familia, así como los que configuran la identidad de la familia. En realidad, más que el tiempo, son importantes los sucesos que suceden en el tiempo y que afectan a la familia, sea en base a su propia experiencia o a su experiencia vicaria. Son sucesos cuyo impacto es variable, unos más intensos que otros, o unos dolorosos, otros gratificantes, otros que se recuerdan y se reviven, otros que parecen haber caído en el olvido, otros que se guardan con celo, porque se sellan con el precinto de lo inconfesable.
Los sucesos que acaecen se apoyan sobre los inmediatamente anteriores, no se comprenden pues aislados, sino enmarcados en el devenir, es decir, toman significado a partir de su historia, es lo que Wine explica a partir del denominado modelo epigenético. También, en cierta medida, los sucesos presentes, su interpretación y el modo de afrontarlos establecen las premisas de los sucesos posteriores, aunque no desde una perspectiva determinista y lineal, sino multidimensional, compleja y abierta a sucesos no controlables. Estas experiencias familiares, tanto si responden a situaciones internas acaecidas desde la propia familia, como si son sucesos externos, son vivencias compartidas que configuran una percepción compartida de la realidad. Son piezas en la construcción de la identidad familiar que contribuyen a diferenciar a esa familia del resto de las familias y que se aproximan a sus miembros, fortaleciendo su sentido de pertenencia. Se recuerdan los domingos en misa, los guisos de la abuela, las vacaciones en la montaña, el olor de la despensa, la primera borrachera del tío, los ruidos de la habitación paterna, el día que se perdió el hermano menor o nuestro peculiar modo de hacer las cosas. Estos sucesos a veces suponen un afianzamiento de la estructura existente y fortalecen o consolidan la organización familiar. Otras veces son pequeños agentes de cambio y entonces hablamos de microtransiciones. Otras, los sucesos son generadores de cambios importantes y se habla de marcadores o también de transiciones en la vida familiar. Junto a los generadores de cambio, transiciones y dificultades familiares, es importante conocer los recursos del sistema, así como las dificultades y la flexibilidad que mostró la familia para adaptarse a ellas. Aquellos sucesos que se han supuesto en conflictos y crisis importantes para la familia constituyen un legado familiar importante, porque la familia hereda de ellos afectos, alianzas, rencores y rivalidades que marcan nuevos límites, que a veces no comprenden las generaciones jóvenes. También se heredan estilos y estrategias de afrontamiento ante conflictos, las expectativas de éxito y fracaso, las pasiones y los maleficios. En la observación de los sucesos generadores de cambio, es importante observar el ritmo con el que se produjo el cambio. En general, cambios demasiado rápidos, como el duelo sin llanto, o demasiado lentos, como el llanto permanente, son un obstáculo para la funcionalidad familiar. Especial atención nos merecen los sucesos no acaecidos, pero no por ello no esperados. Pueden pasar desapercibidos en un primer análisis, pero pueden mediatizar la vida familiar durante años. La pareja puede vivir años esperando al hijo que no llega, ella esperando el divorcio y él dispensa papal que permita contraer matrimonio, los sobrinos esperando la herencia de la tía enferma, etc. Hay experiencias que pueden permanecer dormidas durante años, pero que se activan ante grandes o pequeños indicios, voluntaria e involuntariamente, en los que se puede recurrir cuando la familia se ve en situaciones similares o ante emociones similares. Permanecen vivas, aunque latentes, sobre todo las experiencias cargadas de emociones negativas, como pueden ser las discusiones de los padres, las rivalidades entre hermanos, las peleas con el vecino, los desagrados amorosos, los castigos, los lamentos o la soledad no elegida. Además de los sucesos familiares propiamente dichos, existen sucesos externos, científicos, sociales, económicos o políticos que pueden tener gran impacto en la vida familiar y constituyen el trasfondo de su historia, aunque no sean exclusivos de la familia, sino compartidos por toda una generación o cohorte. Se recuerda la guerra civil, el precio del pan, el queso americano de los años 50, la llegada de la democracia, el descubrimiento de la píldora y quién sabe si la visita del Papa a Cuba, porque han sido sucesos vividos con intensidad. Estos sucesos nos conectan además con los demás, con el mundo exterior, contribuyendo a equilibrar esa necesidad familiar de ser en parte iguales y en parte diferentes, la necesidad de preservar la identidad, pero sin quedar relegados a lo extraño o a lo marginal. Recordemos que los sucesos pasados no tienen en sí mismo un valor causal, lineal y determinante sobre el presente. La ruina de la economía familiar puede incidir en desvanecencias conyugales, pero incide sobre todo si la pareja basó su matrimonio en la economía, si los valores familiares se centran en lo económico y si la esposa se pasa el resto de sus días culpabilizando al padre de esta pérdida. El conflicto de pareja no es una consecuencia inevitable del problema económico. Su impacto
podía haber sido menos intenso e incluso cualitativamente diferente si se hubiese interpretado como un punto de flexión y reflexión para atender otros valores más profundos. La experiencia familiar no la configuran los sucesos en sí mismos, sino la interpretación que hacemos respecto a ellos. Importa menos lo que sucedió y más el modo en que vivimos lo que sucedió, de la descripción de lo que fue cada etapa, de las tareas que ocuparon sus miembros y de los sucesos que afectaron sus vidas. No nos interesa la mera narración objetiva, sino cuál ha sido el impacto y el significado que le dan a sus miembros. Es importante conocer el hecho y el significado atribuido, cómo los distintos miembros coinciden, complementan o enfrentan sus interpretaciones de la realidad, cómo y por qué atribuyen ese significado, cómo influye el significado atribuido en su comportamiento, cómo se enriquecen al contrastar sus perspectivas individuales. En suma, nos interesa analizar y comprender cómo podemos enriquecer la vida familiar compartiendo nuestras interpretaciones, pasando del suceso al significado y pasando de lo subjetivo a lo intersubjetivo. Comparaciones intrafamiliares, repeticiones y coincidencias. El análisis del ciclo vital de la familia extensa a nivel transgeneracional e incluyendo familiares de segundo grado nos permite encontrar sucesos que se repiten a lo largo de la historia. Las repeticiones pueden aparecer en sentido vertical, es decir, en generaciones anteriores, o también en sentido horizontal, entre miembros de la misma generación, hermanos o primos que han vivido experiencias similares. Más que el azar, lo que realmente es la causa indirecta que propicia tales experiencias es el legado familiar. Malgorrich y Gerson insisten en la importancia de estas repeticiones y especialmente de las coincidencias y reacciones del aniversario, como vía para comprender a la familia, que se interpreta como un contexto que propicia o facilita la aparición de determinados sucesos más que otros. En algunos casos encontramos sucesos críticos que se repiten incluso a lo largo de 3 generaciones y que pueden referirse a vínculos, conductas, rasgos personales, roles, intereses, normas y valores. A veces las repeticiones parecen seguir las leyes de Mendel y se repiten en generaciones alternas. Estos tipos de repeticiones son más frecuentes en vínculos y roles complementarios, como cuando una madre muy protectora establece una vinculación con la hija de modo que ésta asume un rol muy dependiente. En estos casos es probable que la tercera generación vuelva a manifestar el rol de la abuela, precisamente porque la madre asumió con su propia hija el rol de protegida. Las repeticiones pueden explicarse como un aprendizaje vicario. Los modelos son imitados de modo más o menos consciente y aunque el aprendizaje quede latente, la respuesta se activa cuando la persona se ve inmersa en una situación familiar. El proceso de modelado se ve especialmente favorecido cuando entre el modelo y el modelado existe una vinculación afectiva y de admiración. A veces, la imitación no es necesariamente directa, sino que el modelado puede ser simbólico, como puede ser cuando un miembro de la familia, por ejemplo, la nieta, se parece a la abuela a quien no conoció. En estos casos, la referencia continua a la semejanza desarrolla expectativas que acaban por confirmarse. No obstante, las teorías psicoanalíticas ofrecen explicaciones menos parsimoniosas, en donde las coincidencias se traman en el inconsciente individual o colectivo. Los sucesos de la vida coincidentes son un tipo de repetición que acontecen cuando varios sucesos relevantes, como la defunción y un matrimonio, se dan muy próximos en el tiempo, o también cuando se dan vinculaciones afectivas muy estrechas o situaciones de desvalimiento. En estos casos, la tarea del experto estriba en encontrar una hipótesis explicativa respecto a tales coincidencias que vaya más allá de los datos observados. Tras la boda tardía puede haber una madre autoritaria, tras la fusión con el hijo un conflicto de pareja, tras la obsesión por el trabajo un distanciamiento de la esposa, tras la chica del adiós una obsesión por el compromiso, tras las desgracias acumuladas un victimismo provocador, tras un exaltado un agresivo pasivo, etc. Las reacciones de aniversario aglutinan sucesos traumáticos en torno a las mismas fechas. Por ejemplo, accidentes o suicidios en años posteriores, pero en torno a la misma fecha en que murió el abuelo. Son hechos que los más sugestionables atribuyen a algún hado maléfico o destino fatal, pero que el mismo acondicionamiento clásico, tan útil para comprender situaciones emocionales, nos puede ayudar a interpretar con mayor sencillez, aunque el funcionamiento solapado de las emociones no permitirá sacar a la luz todos los datos y muchos queden
queden desapercibidos para un observador externo. En situaciones problemáticas, las personas pueden percibir el legado familiar como un hado fatídico e inescapable. No obstante, analizar las repeticiones en conflicto, vinculaciones problemáticas o afrontamientos y observar su impacto en situaciones posteriores no significa que tengamos necesariamente que dejarnos atrapar por la historia. En este sentido, defensa del control sobre el proceso, Well utiliza el análisis del ciclo de vida familiar para reorientar el futuro dentro de una terapia orientada a metas. Se trata básicamente de buscar en la historia familiar excepciones al trauma, recursos y estrategias de afrontamiento útiles para organizarlas en favor de una meta futura conscientemente planteada. 2. Etapas normativas y no normativas. En este apartado analizaremos cada etapa normativa de la vida familiar, observando retrospectivamente en qué medida la familia logró resolver las tareas normativas propias de la etapa, atendiendo a las demandas de sus miembros, utilizando los recursos disponibles y consiguiendo nuevos recursos. Téngase en cuenta en que cada etapa la familia desarrolla un modo peculiar de atender sus funciones básicas de desarrollo personal, socialización y mantenimiento de la cohesión familiar. Es posible que en algunos casos se facilite la comprensión de la historia de la vida familiar, la reorganización del ciclo en etapas idiosincráticas de la familia analizada. Este análisis es especialmente adecuado cuando existen sucesos no normativos generadores de cambios importantes, como un accidente o un cambio de domicilio, y también es perfectamente eficaz para poder comprender la evolución del ciclo en el caso de familias no normativas. Significado de las etapas. Las tareas. La psicología familiar tiende a buscar regularidades que hagan el conocimiento predecible, al mismo tiempo que trata de estructurar el ciclo de vida familiar en etapas comunes a todas las familias. A pesar de que existen diferencias culturales y subculturales, podemos hablar de algunas etapas como bastante generalizables. Estas etapas y los sucesos de transición entre ellas constituyen una especie de reloj biológico con expectativas sociales similares, cuyo estudio constituye el ciclo de la vida de la familia. Obviamente las etapas no son universales y la edad en que comienzan, su duración, sus características y el modo de desempeñar las tareas propias de cada una vienen definidas por cada cultura. La cultura, mediante las leyes, mediante la tradición o mediante normas implícitas generalizadas, establece los criterios de normalidad en el ciclo familiar, lo que es al tiempo criterio de marginación para quienes no se ajustan a lo prescripto. Cada etapa viene definida por el modo en que la familia logra aproximarse a sus metas o funciones básicas, que son el desarrollo personal de sus miembros y su integración activa en la comunidad. Estas dos metas se desglosan en una gama de tareas específicas de cada etapa, que por el hecho de ser normativas son más fácilmente predecibles y alcanzables. Además, en cada etapa los miembros asumen roles diferentes en torno a las diferentes tareas: crianza, economía, protección. En cada etapa la dinámica familiar puede entenderse como un intento de dar respuesta a esas demandas, usando los recursos disponibles o generando otros nuevos. La resolución de cada etapa puede plantear más o menos dificultades, contar con más o menos recursos, generar mejores o peores estrategias y puede en consecuencia superarse con más o menos éxito. Las tareas sin resolver o mal resueltas quedan pendientes para etapas posteriores. Cusinato diferencia entre las tareas relacionales y organizativas. Las primeras, o sea, las relacionales, se refieren a la vida afectiva de la familia, se dan sobre todo cuando se incorpora a la familia un nuevo miembro. Piénsese, por ejemplo, en el impacto emocional que tiene el nacimiento de una hija o el cambio de situación de la abuela viuda que pasa a vivir con la familia nuclear. Las tareas organizacionales se refieren a la distribución del tiempo y de las responsabilidades de la familia, como sucede cuando la madre se incorpora al mundo laboral o cuando los hijos entran en periodo de escolarización. La funcionalidad y la satisfacción familiar dependen desde el punto de vista objetivo del logro de estas tareas de etapa y desde un punto de vista subjetivo de la proximidad entre los logros y las expectativas familiares. Cuando se producen cambios notables en el contenido de los roles, la familia pasa a una situación de transición que la sitúa en una nueva etapa. La sociedad espera que cada familia se ajuste a un ciclo normativo más o menos flexible y estas expectativas ejercen una presión a la que la familia trata de adaptarse. La familia que no se adapta al ciclo normativo
tiene que ejercer un esfuerzo para compensar la presión social, como cuando la pareja tiene un hijo antes de contraer matrimonio o lo tiene pasados los 40 o cuando hay un problema de esterilidad. Los efectos de esta discrepancia pueden ser diversos, desde una pérdida de cohesión o de recursos específicos a un incremento en el sentido de identidad familiar, pero en cualquier caso la referencia al ciclo normativo es un referente que debe contemplar toda valoración familiar. Obviamente, no todas las familias dependen en la misma medida de la presión del entorno, ni todas ejercen sobre ese entorno la misma influencia de cambio. Cada sociedad y cada cultura ofrecen límites de tolerancia diferentes respecto al ajuste del ciclo normativo y respecto al desempeño de tareas en cada etapa. La sociedad europea de los años 90 es mucho más flexible y tolerante que lo que fue hace 2 décadas, por ejemplo, respecto a las madres solteras o respecto al divorcio. También es más flexible respecto al desempeño de roles en el hogar y desde luego lo es mucho más que la sociedad musulmana o que la sociedad hindú en los mismos periodos. Son sobre todo importantes los ajustes y desajustes al ciclo normativo. En los primeros puede existir esfuerzo interno por mantener la posición social, mientras que en los segundos la intolerancia social es una fuente que agrega tensiones adicionales a un problema o incluso hace vivir como problemático un suceso que no tiene por qué ser interpretado así. Una mujer soltera puede forzar un matrimonio no deseado, porque la soltería no tiene cabida en la sociedad en la que vive. Una mujer estéril puede verse anulada como persona en una sociedad que solo atribuye valor al rol de la madre. Más amplio que el concepto de ciclo de vida familiar es el concepto de desarrollo familiar. Según Falikov, este concepto abarca todos los procesos evolutivos transaccionales vinculados al crecimiento de la familia. Incluye los procesos de continuidad y cambio relacionados con el trabajo, cambio de domicilio, enfermedades y cualquier conjunto de sucesos que alteren la trama de vida familiar. También los procesos psicológicos como intimidad de la pareja, aflicciones, lealtades invisibles o triángulos transgeneracionales. Las etapas normativas del ciclo de vida familiar. El estudio más clásico del ciclo de vida familiar corresponde a Duval, quien establece 3 criterios básicos para la diferenciación de las etapas. A. Los cambios de composición familiar, es decir, debido a adiciones o pérdidas de miembros, entendiendo adiciones y pérdidas también como entradas y salidas del hogar. B. Cambios en composición por edades, tomando como referencia al hijo mayor. Y C. Cambios en la situación laboral de la persona o personas que constituyen la familia. Etapas normativas, por ejemplo, etapa 1 de constitución, elección de la pareja, noviazgo. 2. Matrimonio, cohabitación. 3. Parejas jóvenes sin hijos. Etapa 2. Expansión. 1. Transición a la paternidad. El hijo mayor en edad preescolar de 0 a 5 años. 2. Familias con hijos en edad escolar de 6 a 12 años. 3. Familias con hijos adolescentes de 13 a 18 años. Etapa 3. De reducción. 1. Familias con hijos en procesos de emancipación, mayor de 19 años. 2. Familias con el nido vacío. Y 3. Familias retiradas, marido mayor de 65 años. A partir del trabajo de Duval, han aparecido otras clasificaciones que vienen a girar en torno a 3 etapas y que son las que consideraremos más generalizables transculturalmente: la constitución de la familia, el nacimiento de los hijos o periodos de expansión y la separación de los hijos del hogar. En ese relato que decía de etapas, estructuramos esas etapas junto a las divisiones que tienen cada etapa, o sea, etapas y subetapas del ciclo vital familiar. El enfoque intergeneracional, junto con el simbólico existencial, insiste en las fijaciones o atascamientos y en las regresiones a etapas procedentes. En estas situaciones, la familia se halla desempeñando tareas de etapas anteriores e impidiendo el progreso hacia modelos de organización más avanzados o hacia la realización de tareas más acordes con las demandas evolutivas de sus miembros. Su detección es muy importante para valorar la funcionalidad de la familia. Dentro de cada etapa, cada cultura y cada época establecen los roles, rasgos, tareas y parámetros específicos de cada una y establecen los límites para que se resuelvan las tareas en cada núcleo familiar. Así encontramos diferencias culturales como las siguientes: el criterio de elección de la pareja, la duración del noviazgo, la edad del matrimonio, el tipo de contrato, el periodo de maternidad, la responsabilidad de la crianza, el sustento del hogar, los límites físicos y funcionales, el estilo de educación para con los hijos,
la edad en que estos abandonan el hogar, las condiciones para ruptura del contrato matrimonial, la edad y modo de incorporación de los jóvenes a la vida adulta, la cooperación de los hijos a la economía o las tareas domésticas, el apoyo de las generaciones ancianas, las conductas ante separación y muerte, y la lista podría hacerse interminable. El cambio de una etapa a otra suele ir marcado por un suceso relativamente que marca la transición, y las transiciones suelen ir acompañadas de las celebraciones y rituales enraizados en la cultura y que conectan lo particular con lo colectivo. La boda y el nacimiento de los hijos son las transiciones más y con más rituales arraigados en todas las culturas. Desde una perspectiva evolutiva e intergeneracional, es importante tener en cuenta que aunque las transiciones suelen ser estresantes, pueden superarse con recursos familiares habituales, como cuando las demandas superan los recursos, la familia se ve inmersa en situaciones de conflicto o de crisis y se ve forzada con más prematura tensión y angustia a generar estrategias de resolución más eficaces. También se produce un incremento significativo del estrés familiar cuando se acumulan a las tareas propias de la etapa otras tareas no resueltas en etapas precedentes y cuando se activan conflictos no resueltos en el pasado. Como dice Falikov, la problemática surge cuando el estrés horizontal o normativo se cruza con el vertical o transgeneracional. El estrés puede verse también a la incompatibilidad de tareas evolutivas entre sus miembros, como cuando un hijo menor y padre compiten por la atención materna, o cuando un menor debe asumir tareas de cuidado de otro hermano más pequeño. La prolongación excesiva de periodos de transición mantiene la ambigüedad e incrementa la tensión familiar, al igual que sucede cuando se da un afrontamiento inadecuado. Es probable que una de las transiciones de la vida familiar menos esperadas sea la emancipación de los hijos del hogar. Esta etapa es probablemente la culminación del proceso de diferenciación y supone que el hijo ha logrado no solo la autonomía física y económica, sino también la adquisición de autoridad personal con el sistema familiar. Este logro plantea como requisito, según afirma Minuchin, que en la familia de origen haya existido una clara frontera jerárquica en la relación parental en cuanto a relación con el poder predominante, pero además esta frontera debe darse terminada en favor de una paridad psicosocial entre la primera y segunda generación. La superación de etapas supone, según Wallis Omnibright, que el hijo deja de necesitar el cuidado parental y puede iniciar con sus padres una relación de iguales, sin huidas, rechazos ni dependencias. Lo ve como seres humanos y los acepta como son, como consecuencia de su propio cambio, de la clarificación de su propio self. Esta resolución es el mejor pronóstico para establecer vinculaciones adecuadas entre la familia de procreación y la familia de origen. Últimamente se han producido cambios importantes en el ciclo familiar normativo que afectan las variables descriptivas y en este encuentro, y las parejas se casan a veces más mayores, se retrasa la edad de la maternidad, se reduce el número de hijos, se comparten las tareas domésticas y se distribuye entre ambos cónyuges la responsabilidad de aporte económico. Se reduce el aporte económico de los hijos adultos permanecen más tiempo en la familia de origen, se prolonga la etapa del nido vacío y la convivencia de la pareja tras la jubilación, los ancianos se acomodan en residencias geriátricas, etc. Etapas idiosincráticas del siglo. Además de las etapas normativas, la historia de vida familiar puede estructurarse de modo más individualizado e idiosincrático, no solo en lo que se refiere a los ciclos familiares no normativos, sino porque existen sucesos singulares, específicos que van configurando en algunas familias etapas propias. Así, un suceso como la diabetes del hermano o el desempleo del padre pueden marcar la transición a una nueva etapa con más fuerza que los sucesos normativos. También son importantes las etapas propias de aquellas estructuras familiares de baja frecuencia, como son las parejas homosexuales, las familias monoparentales o las mixtas. En las parejas divorciadas, este suceso suele marcar una transición importante que abre una nueva etapa. Suele ser otra etapa, la etapa de la nueva familia monoparental, y una tercera, la vida familiar tras la aparición de una segunda pareja. Encontrar etapas normativas en familias no normativas es mucho más difícil, dada la diversidad de casos y todavía baja frecuencia, aunque los casos son cada vez más numerosos y generalizables, y también es abundante la investigación psicológica sobre ellos. Así sucede en el caso de las familias monoparentales con madre soltera y en el caso de parejas homosexuales. En los casos de familias no normativas, resulta prioritario atender el desarrollo familiar en sentido más específico,
proceso de individuación, socialización, desarrollo personal, cohesión, intimidad. No se trata solo de establecer etapas, ni de mucho menos de centrar el estudio en comparación entre familias normativas y no normativas. ¿Por qué es esto? Y al hacer esto, es probable que el observador prófano e incluso el experto se basen en actitudes fuertes o levemente discriminativas respecto a estos sistemas minoritarios. 3. La transición del legado familiar. A partir de este análisis de los sucesos y etapas de la vida familiar, podemos detectar con mayor precisión cuál es el legado familiar, cuál es su impacto en el momento presente y cuáles son las tareas pendientes y recursos que la familia ha ido acumulando a lo largo de sus experiencias y cuál es el compromiso pendiente con las generaciones pasadas. Los sucesos vividos y experiencias compartidas en el seno de la familia van consolidando unas normas, un estilo de comunicación y un sistema de creencias, y en suma un estilo de vida que tiende a perdurar en el tiempo y a transmitirse a otras generaciones, lo que constituye el legado familiar. A pesar de que las familias tienen hoy menor tendencia a mantener la tradición, sucede muchas veces que cambian las formas, pero se mantienen los valores y creencias más profundos y se mantienen los sueños. Actúa así el legado como una especie de herencia invisible que cada miembro arrastra de modo consciente e inconsciente y que va configurando su modo de ser y de decidir y de actuar. La lealtad y los compromisos con el pasado también forma parte del legado familiar. Los autores de corte cognitivo consideran que el legado se transmite por una combinación de atribuciones, expectativas, refuerzos y modelado directo o simbólico, pero desde una perspectiva sistémica, las pautas familiares se transmiten por medios de modos de comunicación analógicos, que son de acuerdo con su naturaleza, efectivos o relacionales. Con el legado se transmite la diferenciación interpersonal, el sentimiento de fidelidad hacia el pasado, de lealtad, la equidad y la gratitud, pero también se transmite el rencor, la ira, la pena, la confusión, el sentimiento de culpa, de desarraigo, las lealtades invisibles y las penas no lloradas. Especial atención merecen los conflictos sin resolver, que en mayor o en menor grado pueden formar parte del legado familiar, entorpeciendo el funcionamiento satisfactorio. Esta herencia deteriora la vida familiar presente en forma de enfrentamientos abiertos o de guerras latentes. También puede aparecer en las familias funcionales, pero en aquellas se consideran perspectivas individuales más que motivos para el enfrentamiento permanente. El legado que aporta la familia de origen fortalece el sentido de pertenencia, el sentido de identidad familiar y es fuente de sabiduría que se transmite a la familia de procreación. Es un recurso, una posibilidad, pero a veces es peligroso porque nos hace creer con demasiada frecuencia que esa es la única manera de vivir en familia y la única manera de ver la realidad y puede ser un vínculo que esclavice y que dé rigidez al sistema familiar, que facilite la huida o justifique la sinrazón, cerrando la búsqueda de soluciones más adaptativas y creativas e impidiendo que la familia viva con plenitud el presente. La tarea de conocer la propia historia de la familia nos permite hacer consciente este legado, llenando lagunas, aclarando puntos confusos, develando secretos, contemplando puntos de vistas, conociendo las causas de muchas decisiones y afectos y conductas, activando recursos. Es útil porque cuestiona nuestro sistema de creencias y nos ayuda a ver nuestras verdades como propias o heredadas, pero no como la única verdad absoluta. La revisión de la historia nos ayuda a distanciarnos emocionalmente de los conflictos heredados y a reconciliarnos con el pasado y nos abre la posibilidad de construir realidades familiares más conscientes y más nuestras. La incorporación del futuro. Nuestra perspectiva de partida en este intento de conocer con mayor profundidad el sistema familiar es centrarnos en el hic et nunc, es decir, en el aquí y ahora, en el momento presente de la vida familiar, y todo ello por razones más funcionales que metafísicas, ya que compartimos con la Gestalt la importancia de tomar conciencia del presente y de valorar sus oportunidades actuales como la vía más cercana para lograr un desarrollo familiar satisfactorio. Aunque nos centramos en el presente, su vivencia no pertenece desvinculada ni del pasado ni del futuro, pero tampoco conviene centrar la vida en el pasado ni dejar de vivir el presente en aras del futuro. El pasado no será nunca el vacío, por más que lo intentemos erradicar, tendremos su herencia. Tampoco el futuro es un mero producto del azar o del destino, completamente imprevisible, sino que en gran medida se fragua en el presente. Como
es en gran medida la consecuencia de los momentos presentes, es el karma del aquí y del ahora. El futuro forma parte del presente y da sentido y significado a nuestras actividades cotidianas. Muchos momentos presentes se dedican a proyectar el futuro, y aunque ésta sea en gran medida imprevisible, también es el producto de nuestros sueños, de nuestros proyectos, de nuestras expectativas, de nuestras creencias y de nuestras acciones. Significado de las metas y proyectos propios. Las funciones familiares básicas, de las que estamos culturalmente impregnados, se traducen en metas y proyectos que orientan la vida familiar. Cada familia pretende aproximarse a su ideal de familia y aproximar sus miembros a la felicidad y al logro de sus metas particulares. Tiene así unas metas propias, acordes con su idiosincrasia y de suma importancia en su proceso de cambio. A veces se trata de los proyectos que la familia asume como conjunto y otros de los proyectos individuales que son en mayor o en menor medida conocidos, compartidos, apoyados u obstaculizados por los demás miembros de la familia. A menudo están ambiguamente formuladas o son desconocidas, y no solo por parte de los menores que podrían no comprenderlas, sino por parte de jóvenes, de adultos o de ancianos que aparecen relegados por lo común, porque no tienen poder reconocido o porque no tienen acceso a la privacidad de quienes ejercen el control. Precisamente por las razones que estamos comentando, es por lo que el modelo de Beavers se afirma que la capacidad de negociación de la familia hacia un objetivo es un buen indicador de la competencia familiar que ostenta cada uno de los componentes, y esta capacidad se demuestra en todos y cada una de las distintas fases del proceso: identificación del problema, nivel de iniciativa en la generación de soluciones, adecuación de las intervenciones respecto a la meta formulada. En cambio, la inadecuación puede verse una intervención tangencial, meramente relacional, cuando no perturbadora para el proyecto en cuestión. La familia en sí, precisamente, para consolidarse como tal, debe plantearse metas propias que redunden en su propio fortalecimiento, cohesión, comunicación, actividades compartidas. Su logro ayudará a superar los conflictos y las crisis que necesariamente tendrá que afrontar a lo largo de su ciclo de vida, y aunque éstas no tienen por qué coincidir necesariamente con los intereses y proyectos individuales, deben armonizarse con ellos. Aproximarse a la vida familiar ideal. A lo largo de la historia de vida individual, cada miembro de la familia construye un esquema cognitivo-afectivo de la familia ideal, que se fragua a partir de las experiencias internas y externas, propias y observadas, vividas e imaginadas por cada uno o cada una. En el sentido constructivista no psicoanalítico, la familia ideal es distinta a la familia real percibida y viene a ser una compleja amalgama que combina expectativas y deseos conscientes e inconscientes, satisfechos e insatisfechos, pasados y presentes. En la familia ideal persiste el mito romántico que acompañó la constitución de la pareja y de los modelos ideales del buen padre o buena madre, y también una combinación de los modelos ejemplares que nos presenta la sociedad mediante reglas y preceptos y de la vida familiares que nos muestran los demás. En la construcción de nuestra familia ideal interviene también nuestra reflexión consciente, nuestros valores y nuestros deseos adultos, nuestro comportamiento y nuestro conocimiento de los demás y de sus necesidades, y nuestro conocimiento de aquellas dimensiones de la vida familiar que incrementan la funcionalidad y la satisfacción. El constructo de familia ideal, que combina la realidad y la utopía en proporciones variables, desempeña dos funciones fundamentales para la vida cotidiana. En un primer momento actúa como criterio para la evaluación de nuestra familia real, y por otra parte actúa como la meta diminizadora del cambio, tratando que la familia se aproxime al ideal construido. La familia ideal tiene un impacto específico distinto según exista acuerdo o no sobre el modelo ideal que posee cada miembro de la familia, actuando en cada caso como la fuente de cohesión, de conflicto o de negociación. También es importante saber si este ideal incluye en mayor o menor proporción rasgos atribuidos a la familia funcional, pues puede darse el caso que la familia trate de avanzar, por ejemplo, hacia relaciones enmarcadas y rígidas que incrementarían la disfuncionalidad, o que avance hacia un modelo que no tiene en cuenta las necesidades evolutivas de sus miembros. Al actuar como criterio de evaluación, la familia ideal puede percibirse como excesivamente lejana a la real, y dejar a la familia real
sumida en el desamparo y la impotencia. Esta puede incluso dedicarse a negar su propia realidad y esforzarse más en mantener un mito antes que atender a la resolución de sus dificultades reales con las que tropieza en su vida cotidiana. A menudo el ideal familiar se ve inmerso en una situación dicotómica que se la lleva a buscar una cohesión familiar y al tiempo fomentar la autonomía de sus miembros. Dicha dicotomía no es fácil de armonizar y suele ser un factor de riesgo que incrementa el estrés y la insatisfacción de jóvenes y adultos, sobre todo a partir de la etapa en que la familia irrumpen las exigencias de hijos adolescentes. El ideal de la familia está altamente condicionado por el contexto cultural. Conocer los rasgos distintivos del grupo cultural en que la familia se halla inmerso es fundamental para entender sus procesos de estabilidad y de cambio. Hardy y la Sophie consideran que toda familia debe incrementar su conciencia y sensibilización hacia el contexto cultural como un medio para mejorar su competencia. Para estos autores, la sensibilización se convierte en una dimensión importante en la formación de los terapeutas. La conciencia es una dimensión cognitiva que requiere conocer, tener una perspectiva transcultural de la familia y de la persona, mientras que la sensibilización se entiende como un desafío que nos lleva a tener experiencias que nos hagan conocer los elementos culturales que hemos interiorizado, como nuestras propias actitudes, percepciones y sentimientos hacia el propio marco cultural. Ambas dimensiones están interrelacionadas y pueden intervenirse sobre ella siempre que haya existido un diagnóstico correcto de un especialista adecuado. Los diversos modos de aliarse con el tiempo. El presente, el aquí y ahora de la vida familiar, es un crisol en el que se amalgaman lo inmediato, lo pasado y lo futuro. Para muchos psicólogos el presente es la única dimensión de tiempo que se puede tener en cuenta y para muchos pensadores es el único momento que se puede vivir. El tiempo, lejos de ser enemigo que se opone a nuestros sueños de eternidad y de juventud, es a priori en el que se desarrollan y en donde desarrollamos los sucesos que configuran nuestra propia identidad. La realidad familiar de hoy, su estructura, sus vínculos, sus valores y sus creencias, es en gran medida dependiente del legado familiar, de esa selección de la historia de vida que se remonta a varias generaciones y que se transmite por vía directa, vicaria y subliminal. La familia de hoy está condicionada por su pasado y hasta puede estar condenada a reproducirlo, si en el presente no es capaz de develarlo, de afrontarlo de modo consciente, de reflexionar sobre él, de distanciarse de sus emociones, de canalizar rencores y culpas para reconciliarse luego con él. Reconciliarse con el pasado no es otra cosa que releer la propia historia y seleccionar con criterio propio aquellos elementos que pueden sernos útiles y rechazar las dimensiones que consideramos disfuncionales, sin miedo a sentirnos traidores o desarraigados, sin miedo a innovar. La incorporación del pasado contribuye a configurar la propia identidad familiar, mientras que la aceptación de esa identidad y el sentimiento de pertenencia al grupo familiar nos dan a su vez identidad propia y seguridad para seguir creciendo. Las pautas de comportamiento, los conflictos, el modo de resolverlos, los aciertos y los errores constituyen una experiencia acumulada que puede sernos muy útil si sabemos analizarla. Vincularse al pasado, tanto como desarraigarse de él, ha sido también consecuencia de distintos modelos culturales. El respeto a la tradición sin crítica, más frecuente en las culturas orientales y en la occidental preindustrial, constituye un obstáculo al progreso, pero cortar con las raíces familiares, más propio de la sociedad postindustrial, que nos es más próxima, supone también renunciar a esa sabiduría que podría sernos útil. La insatisfacción con el presente y el miedo al futuro pueden llevarnos a retrocedernos en el pasado como único momento que mereció la pena vivir. El futuro y los sueños puestos en él pueden ser una vida de huida, pero son también un modo de encontrar metas que nos lleven hacia nuevos derroteros y nos hagan superar la rutina cotidiana, y son en definitiva un dominio con el que podremos demostrarnos que somos capaces de construir nuestra propia vida familiar. Cada familia y en cada etapa de la vida familiar se toma una decisión en ese crisol de tiempo, busca hacia adelante o hacia atrás son sus opciones. Los miembros de la familia optan en mayor o en menor escala por el recuerdo o por el proyecto. Ambas incorporaciones evitan que el presente sea trivial, le dan significado al tiempo que lo trascienden. Aliarse con el tiempo es aceptar que la vida familiar cambia y que es deseable que cambie y se flexibilice. Cambie en sus miembros, cambia el estado evolutivo en el que se encuentra,
Cambian sus demandas y los recursos que aportan, cambian el modo de respuesta a las funciones familiares básicas. El cambio nos lleva a aceptar las pérdidas y el dolor de la pérdida y nos lleva también a aceptar lo inevitable y a adaptarnos a lo nuevo, a lo incorporado a la vida familiar, a buscar nuevas respuestas y a crear una nueva realidad familiar más acorde con el presente, con nuestras necesidades y con nuestros recursos. Inmensa en el tiempo, cada familia decide qué recordar y qué olvidar, sobre qué prevenir, qué proyectar y cuánto esperar. No importa en qué proporción, siempre que no se niegue su paso y se acepte el cambio y se regule, la familia va a ser capaz de moverse con soltura por los hilos del tiempo. Muchas gracias.